Juan Gabriel Vázquez, muchísimas gracias por atendernos. Un placer estar aquí. Antes de nada, simplemente voy a entrar por la parte de la acogida en Turquía. ¿Qué tal ha sido esta bienvenida a la ciudad, al país? Fantástica como las otras veces que he venido a Turquía. Es un país donde por alguna razón mis libros han sido bien recibidos, tienen lectores. Digo con alguna razón, pero estoy pecando de falsa modestia porque yo creo saber en parte por qué mis libros se encuentran en comunicación con los lectores turcos. Y es que finalmente hay puntos en común entre nuestros países. Y Turquía, como Colombia, tiene una historia compleja y una historia reciente en la que las tensiones políticas se comunican de manera similar a como se comunican en Colombia con la vida privada de los ciudadanos. Y todo eso hace que utilicemos la novela, los novelistas de ambos países, de la misma forma. La novela como una manera de indagar en esas tensiones políticas e históricas que moldean nuestra vida presente. Hablando un poquito sobre el acto de hoy, digamos, ¿qué importancia tiene un acto como este, digamos, en el corazón de Estambul? A mí me parece que es un escenario de conversación y de conversación cultural, literaria, también política, porque es inevitable que la política se filtre en estas conversaciones, y eso es tremendamente útil. Eso enriquece la vida ciudadana, creo yo, y desde luego que cumple un papel además diplomático, ¿no? Aquí estamos contribuyendo con las relaciones entre países, que es una cosa, ¿no?, que parece ocurrir a niveles muy altos, muy lejanos, pero en realidad lo hacemos nosotros, lo hacemos los ciudadanos en conversaciones como esta. Y es con los pequeños detalles, ¿no? Exactamente. Los que al final acaban uniendo diferentes culturas, diferentes pensamientos. Yo creo que sí. Y digamos que al final la cultura y la literatura en español siempre ha tenido como un encaje bastante dificultoso para entrar a estas regiones, pero ahora parece que no, ya están las puertas totalmente abiertas. ¿Cómo lo valoras? Bueno, yo he hablado con escritores turcos que he conocido. Orhan Pamuk era uno de ellos, por ejemplo, que me hablaba de su admiración por Borges. Y yo sé que la literatura de García Márquez y de Mario Vargas Llosa y de otros, creo que Julio Cortázar ha sido también ampliamente leído en Turquía. Sé que entre mis contemporáneos Javier Cercas lo es. De manera que hay una presencia ahora, no sé si la había antes, no sé si la ha habido siempre, pero sí hay ciertos nombres de la literatura latinoamericana que existen en las librerías turcas y claro, eso también es prueba de esa comunicación rara de la que hablaba antes. Voy a intentar entrar ya un poquito más a tu estilo literario, Sí. a la manera de escribir, la importancia de la memoria, el recuerdo histórico, digamos que partir de hechos anteriores con el recuerdo de contar historias. ¿Cómo ha influido eso en tus relatos en concreto y cómo es eso de aterrizarlos en esos hechos en concreto en personajes tan cotidianos de la vida misma? Sí. Yo creo que la semilla de todo esto, el punto de partida, es mi obsesión con el pasado como un lugar que solo existe cuando lo contamos. Cuando no lo estamos contando, historiadores, periodistas, novelistas, el pasado es un territorio que no existe y que está disponible para ser utilizado de manera interesada por cualquiera de los narradores que le dan forma a nuestro mundo, los poderes políticos, los poderes religiosos también. Para los novelistas se ha convertido en un reflejo natural, utilizar la novela como un espacio donde recordamos lo que otros quieren que se olvide, y esto cumple un papel en sociedades como la latinoamericana tremendamente importante. Las novelas, en nuestra tradición, y esto hablo desde siempre, han sido con frecuencia el espacio donde las sociedades recuerdan lo que los poderes quieren ocultar o suprimir. Y en cierto sentido también pasa esto en mis libros. Yo he querido, todos mis libros de alguna manera hablan del pasado. No todos, o casi ninguno, podría calificar, creo yo, como novela histórica, porque todos están construidos desde un presente. Siempre hay un personaje que recuerda. El acto de recordar es importante. Recordar en mis novelas, el verbo cobra un significado moral, casi, ¿no?
Recordar es una obligación que nos mantiene vinculados con nuestro pasado colectivo, pero también con aspectos de lo que somos como seres humanos. Hay una novela mía, Las Reputaciones, en la cual el personaje se da cuenta de que su pasado personal, no colectivo, no histórico, no social, su pasado personal tiene la misteriosa característica de ser cambiante, ¿no? Crecemos con la idea de que el pasado está fijo, de que ya lo que pasó, pasó, como dice el bolero, ¿no? Pues no, es mentira, el pasado se está moviendo también, el pasado está cambiando constantemente. ¿A dónde podemos ir para entender eso? Para entender cómo cambia el pasado y cómo cambia entonces nuestra relación con lo que fuimos. Yo creo que las novelas hacen muy bien esto y eso es lo que yo he tratado de hacer en algunas. Es curioso cómo hablas del pasado, al final también los literatos estáis formados de ese pasado en concreto, ¿no? Sí. Y es como hay una nueva generación de escritores, podemos centrarnos en la parte colombiana, que han, no digamos huido, pero que se han desligado de ese realismo mágico Sí. que establecía la literatura, que es más conocida dentro del internacionalmente, ¿no? En el mundo, Sí. y se han adentrado más en la parte real, en lo que se vive. Pero, aún así, me asombra la manera en la que al final, ¿cuánto queda de esa esencia que hace de un escritor colombiano, por ejemplo, estar bajo el cobijo de una figura como es Gabriel García Márquez? Sí. Bueno, el realismo mágico fue apenas una pequeña zona de la literatura colombiana y latinoamericana. Lo que sucede es que fue tremendamente exitosa en un sentido literario, más allá de las ventas, entre otras razones porque el realismo mágico inventó un método para explorar la realidad que resultó ser útil para otras culturas en todo el mundo. Y por eso entonces podemos hablar de un escritor chino como Moyan o de las Antillas francesas como Patrick Chamoiseau, que de repente encuentran un método para explorar su realidad que antes no tenían. Y por eso, ese talento misterioso que tenía este método para contar realidades periféricas, realidades de culturas que no estaban en el centro. Es por eso por lo que resultó tan expandido el método de 100 años de soledad, por nombrar un libro. Pero eso era apenas una esquina de las 1000 maneras que hemos inventado los latinoamericanos para contar nuestra realidad. Y a mí me servía más el método de un Vargas Llosa, de Juan Carlos Onetti, el método de escritores de otras tradiciones. Tengo muy buena comunicación con la tradición de lengua inglesa y un escritor norteamericano como Philip Roth ha sido tan importante para mí como uno francés como Albert Camus. Y en cierto sentido la literatura consiste en eso, en descubrir cuáles son los maestros que nos van a enseñar a transformar nuestra experiencia en literatura. García Márquez, como inventor del realismo mágico, fue muy importante para mi vocación lectora y para el nacimiento de mi vocación literaria, pero no para la construcción de mis novelas. Para eso yo he recurrido a otros maestros distintos. Digamos que también esa fusión literaria de las diferentes partes del mundo, la expansión mental referente a todo lo que se lee, lo que se adquiere, ¿no? Sí. Que nos permite incluso describir mejor nuestras realidades, al final, también en la cultura latinoamericana, en tu caso. Sí, bueno, yo creo que la literatura la literatura enriquece las novelas, la ficción, también la poesía, enriquecen una caja de herramientas que los seres humanos llevamos con nosotros y que nos permite lidiar con la realidad. Utilizamos el lenguaje para describir la realidad, orientarnos en la realidad, encontrar soluciones a los problemas. Un filósofo norteamericano, Richard Rorty, hablaba del léxico final. El léxico final es un grupo de palabras que cambian de ser humano en ser humano, con las cuales nos enfrentamos a la realidad. Bien, con una novela, con una lectura de una gran novela, de un buen poema, enriquecemos esa caja de herramientas, enriquecemos ese léxico final y nuestra capacidad probablemente para lidiar con los problemas del mundo o para entenderlos es mayor. Por otra parte, la literatura, yo creo que en particular la novela, pero no solo la novela, es síntoma con mucha frecuencia de
sociedades conflictivas. Las sociedades conflictivas producen novelas. Cuando una sociedad está en crisis en particular, de repente empiezan a salir novelas y arte en general, ¿no? Digamos que es la escapatoria artística. Es la escapatoria, por un lado la escapatoria, pero por otro lado es la encarnación de las preguntas que nos hacemos. Una sociedad en conflicto se está haciendo preguntas sobre sí misma constantemente. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos está pasando? ¿Cómo salir de lo que nos está pasando? Y cuando eso pasa, cuando hay convulsiones sociales, políticas, del tipo que sea, morales, en el interior de una sociedad, de repente se empiezan a escribir novelas porque es la manera que tenemos de contestar a estas preguntas. Y la latinoamericana ha sido eso. Por eso, esa es una de las maneras con las que yo explico el fenómeno tan extraño del boom latinoamericano, lo que llamamos el boom latinoamericano, la emergencia al tiempo de escritores como García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Carlos Fuentes, y el rescate de una generación ligeramente anterior, Borges, Onetti, Rulfo, Sábato. Todo eso ocurre más o menos al tiempo. ¿Por qué? Porque es un continente en convulsión alrededor de la Revolución Cubana. Entonces, cuando suceden estas cosas, un gran evento que trastorna la vida de un país, de una cultura, de un continente, surge la literatura, surgen las artes para tratar de entenderlo mejor. Como que hace estallar ese talento, pero también una manifestación, ¿no?, de la realidad que uno vive. Sí, así es. Voy a intentar llevarte un poquito más a la actualidad, porque me llamó muchísimo la atención uno de tus artículos en el Diario del País que titulabas Niñatos Poderosos, Sí. Que era referencia a Donald Trump, a la realidad de Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, sino casi del mundo en general. Sí. Y decías algo así como que la pataleta como forma de hacer política. Sí. ¿Cómo valoras este contexto mundial actual como escritor, con esa referencia? Bueno, primero con mucho interés, porque estos personajes, pienso en Donald Trump, pienso en Elon Musk, que son hombres de inmenso poder, pero que curiosamente ese poder desmesurado que tienen va acompañado de una visión del mundo que es profundamente infantil, en la que son incapaces de la negociación, son incapaces de empatía, de imaginar la realidad de otro, como suelen ser los niños, que están tan encerrados en su propio mundo, que son incapaces de imaginar los sentimientos de otro, la realidad privada de otro. Es un talento que se va educando con el tiempo. Incluso así creo que estoy siendo injusto con los niños, que a veces tienen más consideración por los otros de la que parecen sentir personajes como Trump. Pero esto me parece a mí un síntoma de algo en nuestra sociedad y no he entendido muy bien de qué. Sí creo que nuestra sociedad pasa por una época extraña. Nuestra sociedad, quiero decir Occidente, pero puede que pase en otros lugares. Una época extraña, uno de cuyos síntomas sí parece ser una especie de infantilismo general, ¿no? Las clases políticas de todos nuestros países de repente tienen unas conversaciones, unas reacciones que tienen los políticos que parecen carecer de cualquier muestra de madurez o de adultez o de serenidad, ¿no? Y eso con consecuencias desastrosas. Entonces a mí como ciudadano me preocupa enormemente esto y como novelista me interesa porque quiero saber, ¿no?, qué es lo que pasa dentro de estas cabezas. Es que me parece interesante esto porque lo podemos ligar también con las diferentes situaciones que se están viviendo de sufrimiento y dolor en la actualidad. Estamos hablando de Palestina, la situación en Gaza, la situación en el Líbano, ¿no? Usted que relata la historia y el recuerdo, yo quería preguntarle cómo crees que va a influir esta realidad en nuestra memoria colectiva. No lo sé y también me lo pregunto. Creo que el esfuerzo por entender lo que está sucediendo, el esfuerzo por entender los conflictos terribles por los que estamos atravesando sin maniqueísmos, sin blancos y negros,
es cada vez más escaso. Cada vez somos menos capaces, o por lo menos eso es lo que se advierte en el debate público, y en ese escenario tan extraño del debate público que son las redes sociales, que son sectarias, intolerantes, que ven el mundo en blancos y negros. Todo eso es profundamente inquietante. Nuestra incapacidad para el matiz, para entender las complejidades morales de procesos como los que estamos viviendo, y más bien nuestra tendencia a juzgar y condenar inmediatamente y sin argumentos ni pruebas, sino más bien basados en emociones. Todo eso pone un reto inmenso en las manos de la gente que trata de contar la realidad, sea quien sea, nuevamente, periodistas, historiadores, novelistas. Pero yo sí creo que en estas situaciones de tanto dolor, ese intento por imaginar al otro mejor, por imaginar al otro con cierto afán de entender, que es lo contrario de la condena inmediata, ¿no? Eso es lo único que puede interrumpir los ciclos de la violencia. En ausencia de eso, las emociones que van ligadas al dolor, a la venganza, a la necesidad de retribución, a la eliminación del otro como ser humano, cuando dejamos de conocer al otro como ser humano, dejamos de reconocer que es un ser humano, eso es lo que alimenta los ciclos interminables de violencia. Y en cierto sentido, la ficción puede ser un espacio donde suspendemos esas dinámicas, ¿no? Milan Kundera decía que la novela es un espacio donde suspendemos el juicio moral. Quiere decir que a la novela entramos y dejamos de estirar el dedo para señalar al enemigo y condenarlo o absolverlo, sino más bien tratamos de entender. Yo creo que eso, el afán de entender al que no piensa como yo, el afán de entender al que no es de donde yo vengo, el afán de entender al contrario, al distinto, incluso al adversario o incluso al enemigo, es algo que cada vez es más imposible, por lo menos por lo que se ve en nuestra realidad política. Y eso es grave. Decía Gabo que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Sí. Pues ahí es la mítica frase que siempre se establece. Sí. Me lleva a preguntarle cómo ve el futuro y sobre todo cómo cree que lo recordaremos para contar esta vorágine que estamos viviendo. Esta misma vorágine que me acaba de relatar usted. Sí. No lo sé. Bueno, sí puedo aventurar algo. Si existe una mínima sensatez, creo que lo recordaremos este momento que estamos viviendo como un enorme fracaso. Un fracaso del humanitarismo, un fracaso de la solidaridad, un fracaso de la empatía, un fracaso de todas las razones que hemos tenido los seres humanos para inventar sociedades, que es proteger a los más débiles. No lo hemos hecho en ninguna parte. Todos nuestros conflictos que están ahora en el escenario, todos nuestros teatros de la guerra, y también en nuestros conflictos sociales por los que atravesamos como sociedades, tienen eso en común. Ha sido, creo, un triunfo de los demonios que llevamos dentro y un fracaso de nuestras mejores, de lo que deberían ser nuestras mejores intenciones como sociedades. Volviendo a su figura de escritor, y para ir finalizando, un escritor es como un papá, nunca va a reconocer cuál es su mejor hijo o el favorito. Por lo menos no en su presencia. Sí. Pero, ¿cuál de los escritos guarda un rinconcito especial en el corazón de Juan Gabriel Vázquez? Bueno, yo le tengo un cariño especial a una novela que se llama La forma de las ruinas, que publiqué en español hace probablemente 10 años. Y es especial para mí por dos razones. Primero es la que, en cierto sentido, me toca de manera más directa, porque ahí cuento o utilizo
el nacimiento de mis dos hijas como motor de la ficción, en cierto sentido. Y entonces por eso tiene una relación emocional el libro conmigo especial. Pero también porque es mi novela más difícil, creo, más difícil para mí. Su escritura fue la más difícil de todas. Y creo que también es la que presenta para el lector más complejidades, más retos. Y le pide al lector que lea de manera distinta. Y eso es algo que aprecio. Me gusta que el libro haga esto, ¿no? Retar un poco también. Retar un poco, sí, sí. Y tal vez por eso es mi novela favorita. Sí. Juan Gabriel Vázquez, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer, Ahmed. Muchas gracias.